vamos a revisar la parte de sensibilidad, especificidad y valor predictivo. Estos indicadores se dan para hacer pruebas diagnósticas. ¿Qué significa una prueba diagnóstica? Es, por ejemplo, cuando ustedes ejercen la medicina y hacen diagnóstico. Por ejemplo, si quieren decir que tal persona tiene tuberculosis, no solamente porque lo ven, sino tienen que ayudarse por pruebas diagnósticas, prueba de laboratorio, prueba de rayos X, prueba de tomografía. Todas las pruebas o exámenes auxiliares nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Y de eso nos vamos a encargar nosotros de revisar cuán útiles o cuán específicas, sensibles son esas pruebas, ¿no? Una más que otra. Por ejemplo, ¿qué les digo? Ustedes toman un paciente tose más de 15 días, que es un sintomático respiratorio, le toman una placa de tórax y sale imagen sugestiva de tuberculosis, pero no están muy seguros. Esto quiere decir, como que no están muy seguros, quiere decir que tiene una probabilidad diagnóstica. Según su placa, para ustedes el 60% que tiene tuberculosis. Entonces, ¿qué hacen? Piden otra prueba, piden BK en SPUT. ¿No? Si sale positivo, esa prueba tiene una sensibilidad de 100%. Entonces dicen, si le salió positivo, tiene tuberculosis. ¿No? Eso es las pruebas, la prueba diagnóstica tiene sensibilidad, son indicadores que nos dicen cuán certero es nuestro diagnóstico, cuán útil es nuestro diagnóstico, nos va a predecir que tiene la enfermedad, no nos va a predecir, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es medir, ¿no? Porque la parte de epidemiología se encarga de medir. O sea, cuando toman una placa, ustedes subjetivamente dicen tienen una tuberculosis. Lo que hacemos es medir, tenemos que medir, ¿no? Para que sea exacto de qué estamos hablando o puedan comparar ustedes con la opinión de otra persona. Si no le ponen un número, uno dice me parece y a mí no me parece, pero ¿cuánto le parece? Hay algunos que le parece más que otros. Entonces eso tenemos que medir. Entonces mira, bueno, medir es aquello todo lo que hablas y expresarlo con números. Todo lo que tú hablas lo expresas en números. Eso es bueno, porque se puede medir, se puede comparar. Por ejemplo, nosotros empleamos el score clínico de Birman y Pearson para ver asma en niños, severidad de crisis asmática. Entonces dice score Birman 5, score Birman y Pearson 10. ¿Cuál estará más severo? El que tiene 10. Pero si una persona pone asma severo y el otro también, no podemos comparar y no podemos ver la mejoría de ese paciente. Por ejemplo, tuvo 10, después 7, después 5. Eso quiere decir que está mejorando. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es medir. Cuando no lo puedes medir y no lo puedes expresar en números, tu conocimiento es pobre e insatisfactorio. O sea, tenemos que medir. ¿Y qué vamos ahora a hacer? Medir las pruebas diagnósticas. ¿Mediante qué pruebas? Sensibilidad, especificidad y valor predictivo y algunas otras pruebas más. ¿Para qué nos sirve esto de la prueba diagnóstica? Para determinar si es o no es una enfermedad, ¿no? Si tiene o no tiene la enfermedad, ¿no? Las apariencias para la mente son de 4 tipos. Hay cosas que son los que aquellas aparentemente son. Ojo, el diagnóstico no es 100%. Hay equivocaciones diagnósticas. O cosas que no son lo que parecen ser. Y ellas son y no parecen ser, o ellas no son y parecen ser, ¿no? Miren, todas esas posibilidades que les estoy mencionando acá lo van a ver al momento que hagan la tabla tetracórica y digan falsos positivos, verdaderos positivos. Estas 4 alternativas que está parafraseado lo vamos a numerar nosotros. Lo vamos a enumerar mediante una tabla tetracórica para poder hallar la sensibilidad y la especificidad. Esto, miren, lo escribió Epictetus en el siglo XII. O sea, estas cosas de la epidemiología tienen una base muy antigua. La siguiente. Entonces, en la profesión médica, 2 partes hay en la profesión médica. 1, el diagnóstico, y 2, el tratamiento. Primero tenemos que saber qué tiene. Si tiene cáncer, dónde está ubicado, qué tamaño de cáncer, qué tamaño de tumor. Y luego le vamos a dar tratamiento. El tratamiento puede ser médico, radioterapia, cirugía. Hay diferentes formas de dar tratamiento. Lo que hoy día nos vamos a dedicar solamente es a la primera parte, al diagnóstico.
Estoy mencionando esto todo para ubicarnos dónde nos vamos a ubicar en la clase de hoy. Hoy día nos vamos a preocupar del diagnóstico. Entonces ustedes cuando sean internos van a hacer historia clínica. Van a preguntarle, ¿desde cuándo está enfermo? ¿Tose, no tose? ¿Tiene fiebre, no tiene fiebre? Y a través de los síntomas van a plantear un criterio diagnóstico. ¿Y qué van a hacer después del criterio diagnóstico? Van a pedir pruebas para corroborar si su diagnóstico es certero o no. Cuando ustedes hacen el examen clínico, tiene dos partes, anamnesis y examen clínico. Anamnesis es preguntar al paciente, conversar con el paciente. Y el examen clínico, agarran su estetoscopio, ¿no? Agarran su estetoscopio, ocultan, tienen percusión, palpación, ocultación. Son que van a hacer en semiología. Les van a enseñar a hacer un examen clínico. Esta primera parte se hace. Anamnesis es conversar con el paciente. La segunda es examinar ustedes, ¿no? Tienen cuatro cosas fundamentales para examinar a un paciente. Lo van a enseñar en semiología clínica. Uno es inspección, palpación, percusión y ocultación. ¿Con qué ocultan? Con el estetoscopio. Entonces, ya tienen las cuatro grandes de semiología. ¿Ah? Hasta esta parte le van a enseñar en semiología. Yo lo que le voy a enseñar es a partir de los exámenes auxiliares. Pero no ver qué tipo de exámenes auxiliares, sino valorar los exámenes auxiliares. ¿Qué tipo de exámenes auxiliares tenemos? ¿Qué grandes grupos? Diagnósticos por imágenes, radiografías, ecografía, etc. Gammagrafía, resonancia magnética. El segundo es patología clínica, laboratorio clínico. Todas las pruebas, hematología, bioquímica, para la cirugía y otras pruebas. Y una tercera parte es la anatomía patológica, que tiene dos grandes grupos, la necropsia y la biopsia. La necropsia es cuando al cadáver lo cortan y ven de qué se murió. De repente encuentran un tumor, qué sé yo, o un sangrado cerebral. Y biopsia, agarran tejidos y lo ven al microscopio. Para hacer biopsia no tiene que estar muerto el paciente, en vivo, ¿no? Y eso sirve para determinar cánceres, no solamente cánceres, ¿no? Tipo de cánceres, sino algunas enfermedades. Por ejemplo, hace 5 años tuvimos una enfermedad colónica que se denomina malacoplaquia. ¿Cómo lo determinamos? Con una biopsia colónica? Una enfermedad bastante rara, pero ahí está. Por ejemplo, tiene un después tropical, tiene una serie de enfermedades que se hacen con biopsia. Y tratamiento va a ser otro capítulo. Entonces nos vamos a dedicar a evaluar la radiografía, la patología y la anatomía patológica. Los que son más certeros son las anatomías patológicas, porque miran al microscopio, más certera. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver qué es una prueba diagnóstica. Las pruebas diagnósticas hemos visto que tienen 3 grandes grupos: anatomía patológica, laboratorio y el laboratorio clínico. Radiología, son 3. Una buena prueba diagnóstica es la que ofrece resultados positivos en enfermos y negativos en los sanos. O sea, si está enfermo, le sale positivo. Y si no tiene la enfermedad, le salió negativo. Esa es una buena prueba. Que me es útil para los enfermos y para descartar. Por ejemplo, ¿por qué decimos en los negativos sanos? Por ejemplo, ¿qué hacen? Ustedes van a postular a un trabajo, les piden BDRL, que es para hacer diagnóstico de sífilis. ¿Con qué finalidad? No con la finalidad que les salga positivo, sino que les salga negativo para decir que están sanos. Entonces, un certificado de buena salud, se le pide una prueba para certificar que están sanos. Entonces, lo que buscan ahí es la negatividad. No siempre se busca la positividad. La positividad es para el diagnóstico y el otro es para el certificado de salud sana. Se le pide prueba, por ejemplo, le piden BDRL, le piden placa, es un certificado de buena salud en el hospital, sacan un formato, les hacen pasar por el psicólogo que los evalúa, les hacen un BDRL y una placa. Después de esa prueba dicen que ustedes están clínicamente sanos. ¿Qué condiciones exigimos para una prueba diagnóstica o un test? Test o prueba es lo mismo, test en inglés, prueba en castellano. Validez, seguridad, reproductividad, otros indicadores y otras pruebas continuas. Validez, seguridad son los que vamos a quedarnos hasta esta parte, que es del valor predictivo positivo. Pero nosotros vamos a revisar los 5 componentes. Empecemos a revisar. Primero la validez.
La validez y la seguridad, ¿no? Que es el título de la clase. La validez es el grado del test que mide que lo que se supone que debe medir, ¿no? Entonces tenemos dos pruebas, la sensibilidad y la especificidad. Recuerden, la sensibilidad me sirve para diagnosticar entre los sanos, entre los enfermos, quién está enfermo. Es la sensibilidad. Entre los que están enfermos, ¿quiénes son los enfermos? Esa es la sensibilidad. O sea, yo tomo una prueba y me sale no positivos en todos, ¿no? Adelante. Un claro ejemplo de que no siempre sale 100% positivos y bien conocido, el examen de heces de parásitos. Ellos tienen una sensibilidad de 60%. ¿Cómo mejoran su sensibilidad? Pidiéndole tres veces en 3 días. Entonces es seriado. Si ustedes le toman una sola prueba en un solo día, un examen de heces, les sale negativo en 40%. Pero si le toman en 3 días seguidos, la sensibilidad aumenta hasta más del 90%. ¿No? Miren, no todas las pruebas son 100, ¿no? Por ejemplo, a mi compadre le puedo tomar un HIV y le sale negativo, pero de repente está en el periodo de ventana, es medio jugador, ¿no? Entonces me sale negativo, pero el hombre tiene la enfermedad, ¿no? Eso quiere decir que no siempre tiene buena sensibilidad a todas las pruebas. Pocos llegan al 100%. ¿Y qué es la especificidad? Recuerden, ¿no? La especificidad es determinar sano entre las personas sanas, ¿no? Que la prueba le salga negativa entre las personas sanas. Y la seguridad viene determinada por el valor predictivo, que es resultado positivo o negativo entre los que están positivos y negativos, ¿no? Entonces puede haber valor predictivo positivo o valor predictivo negativo, ¿no? Ante un resultado positivo de un test, ¿qué probabilidad existe que tenga la enfermedad? Por ejemplo, a la señorita le sale positivo para tuberculosis, ¿no? Una prueba de halo que están haciendo ahora, ¿no? Una prueba de aliento, le sale positivo. ¿Tendrá la enfermedad verdaderamente? No lo sé. Esa prueba me dice, no, esta prueba tiene un valor predictivo positivo de 50%. Quiere decir que de 100 pruebas, 50 me salen positivo y tienen enfermedad, y 50 que tienen la enfermedad les sale negativo. Ese se llama el valor predictivo positivo. El valor predictivo negativo es entre lo que les sale negativo y quienes no tienen la enfermedad. La siguiente. Este de acá está afectado por la prevalencia. Ya, la siguiente. Reproductividad, recuerden el tercer elemento, es cuando el mismo test le vuelvo a tomar otra vez el mismo resultado, les tiene que ser igual valor, ¿no? Igual valor tiene que ser, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué ocurre a veces? ¿Por qué se altera esto? Por la variabilidad biológica de un hecho observado, por la introducción del propio observador y por la derivada de los propios test. ¿Por qué a veces no le tomo una prueba? Al inicio le salió negativo para una fiebre tifoidea, segundo día de fiebre, le tomo aglutinaciones, le salió negativo. Al cuarto día le tomo otra vez la prueba y le salió positivo. ¿Estará en contradicción la prueba? No. Esta prueba tiene reproductividad baja. ¿Por qué? Por la variabilidad biológica. Es decir, el primer día todavía no había respuesta inmunológica, el tercer día sí hubo. Entonces, esta reproductividad se ve afectada por la variabilidad biológica. Perfecto, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Más o menos eso es lo que le quiero decir, ¿no? Que yo, a pesar de repetir la misma prueba, a veces no me sale el mismo resultado. Pero hay pruebas que sí, que tienen buena reproductividad. Una biopsia de cáncer de mama me salió una vez, a la segunda vez tiene que salirme igual. Salvo que el que hace la prueba no sea tan hábil. Entonces también se ve afectado por el que hace el análisis. Medio Monses y me hace mal el análisis, ¿no? Entonces la reproductividad de la prueba se ve afectada por eso también. Lo que pasa es que hay pruebas
que tienden a fallar, que tienen baja reproductividad. Por ejemplo, yo tomo una radiografía de tórax, le entrego a un radiólogo, le digo, lea usted la prueba, y me dice, bueno, tiene fibrosis pulmonar, parece. Esa misma prueba de una semana le entrego al mismo radiólogo, me dice, tiene fibrosis pulmonar grado 1, y la primera vez me dijo grado 3, al mismo tipo. Eso hace que haya diferencias intraobservador, ¿no? El mismo observador puede tener dos lecturas diferentes, pero por ejemplo, si yo tengo dos radiólogos, a él le entrego la placa y al otro le entrego la placa, y de repente me dan resultados diferentes. ¿Por qué? Porque la radiografía, el hecho de lectura es bastante subjetiva, entonces la reproductividad se ve afectada. ¿Se dan cuenta cuántas cosas hay en el diagnóstico? No es tan fácil como que ustedes dicen. Por eso que la medicina es difícil de ejercer, por eso que son médicos denunciados, por eso que son médicos. ¿Por qué? Por las fallas de las pruebas. Y hay algunas derivadas del propio test, ¿no? Hay algunas pruebas que no se reproducen igual, pues, por la parte bioquímica, ¿no? Hay algunas pruebas que son indicadores. Entonces, estos tres elementos afectan a la reproductividad de uno. Pero como los digo, hay pruebas que tienen alta reproductividad, por ejemplo, las biopsias, baja reproductividad, los diagnósticos por imágenes, ¿no? Bueno, la siguiente. Veamos esos tres. Recuerdan que eran 5 capítulos, vamos revisando los 3 primeros para que no se aburran. No, miren, acá les menciono la prueba tetracódica. Miren, recuerdan el que decía, aparentemente son y no son, las 4 cosas están en estos 4 cuadrados. No, miren, acá arriba tengo enfermos y sanos, y en este lado tengo el valor positivo de la prueba y el valor negativo, ¿no? Habrá positivos, la prueba será positiva en los enfermos, pero también habrá positivo entre los que son sanos. Sano les salió positivo. Un claro ejemplo es la prueba de ELISA. Entonces le toman una ELISA a una persona y le sale positivo. Para confirmar el diagnóstico tengo que tomar el Western blot, que es la prueba que tiene más sensibilidad. Y de repente le sale Western blot negativo. Nos equivocamos, fue falso positivo. Entonces, no siempre ocurre eso, ¿no? Entonces hay falsos positivos. Estando sano, la prueba salió positiva. Acá, negativo, estando enfermo le salió negativo la prueba, pero tiene la enfermedad. Esta prueba no tuvo suficiente sensibilidad para diagnosticarla. También hay que son sanos y la prueba sale negativa. Recuerda que aparentemente son epíteto, en ese tiempo ya estaba anunciando, estaba en la tabla tetracónica. ¿Y dónde está la sensibilidad y especificidad? Facilito, miren, le trazan 4 rayas. Y así, ¿no? Las 4 rayas. Arman su tabla tetracónica así, miren, la sensibilidad es así. ¿Qué significa eso? Lo verdadero positivo sobre el total de enfermos. Ya tengo la fórmula sensibilidad. La especificidad, lo verdadero negativo sobre el total de sanos. Ya tengo la fórmula, ¿no? ¿Cuántos me salieron verdadero negativo y cuánto total de sanos tenía? Total de sanos eran estos dos, B más D, ¿no? Valor predictivo positivo. Los que me salieron verdaderamente positivo sobre el total de pruebas positivas. Valor predictivo negativo, lo verdadero negativo sobre el total de pruebas. La siguiente, para que vean, esta es otra forma de esquematizar, lo mismo la anterior. Algunos que quieren lo esquematizan con circulitos de diferentes colores. La siguiente, pero yo prefiero esto. Miren la sensibilidad A sobre A más C, o sea, los verdaderos positivos sobre el total de enfermos. Haga un clic acá, por favor. Un clic en la flechita. Miren, ¿no ves? Acá está. ¿Se acuerdan? A sobre A más C. Avance. La siguiente.
A sobre A más C. ¿Se dan cuenta? Lo que les decía, las raíces, ¿no? Igualito. D sobre B más D, verdadero o negativo sobre el total de sanos. La siguiente. Eso tengo que evaluar el intervalo de confianza. Es decir, la sensibilidad le sale, lo pueden hacer en porcentaje o tanto por 1. Para que lo conviertan en porcentaje lo multiplican por 100, la división que he mostrado. Por 100 y ya tienen un porcentaje, 98%, 100%. Pero, por ejemplo, yo le encargo al joven que me haga una prueba de una prueba diagnóstica, un estudio de prueba diagnóstica. Entonces él aplica pruebas y a otros les aplica otra prueba. Y los resultados le salen que la sensibilidad para esa prueba el 98%. Le encargo al otro alumno que haga el mismo estudio y de repente a él le sale el 95% de sensibilidad. ¿Por qué hay variación? Porque de repente él cogió a determinados individuos y él cogió a otros individuos. Entonces esa variación que ocurre en todo trabajo de investigación, ¿por qué ocurre esa variación? Porque nosotros cuando hacemos una prueba para ver sensibilidad no cogemos a todos, porque no alcanzaría la plata, solamente cogemos una muestra, o sea, una parte de la población. Entonces, como yo cojo una muestra, tengo posibilidad de cometer errores, ¿no? O que me salgan valores ciertamente diferentes. Para eso me sirve el intervalo de confianza, para decir entre qué valores va a variar esa sensibilidad. Por ejemplo, va a variar entre 90 y 96%, ¿no? Ese es el intervalo de confianza. ¿Entre qué valores varía eso? ¿Y cómo lo hallo esa? Mediante esta fórmula. Ustedes ya lo aplican en su casa, o lo vamos a ver cuando hagamos un ejemplo. El intervalo de confianza de la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo. La siguiente, por favor. Ahora veamos la seguridad de una prueba, que es el valor predictivo. La siguiente, igualito, ¿no? P sobre A más B y valor predictivo D sobre C más D. Ahí la flechita, un clic en la flechita, ya, ¿no ves? Acá está. Valor predictivo positivo A sobre A más B, valor predictivo D sobre C más D. Ya, avance. Ya, miren, ya, muy bien. Facilito, igualito, ¿no? Si quieren convertirlo, lo multiplican por 100, pues lo dan en tanto por 0.98, que es igual que decir 98%. Teorema de Bayes. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes es lo que se denomina probabilidad condicional. Entonces, acá el nuevo concepto que es la prevalencia. ¿Saben qué es prevalencia? Es la proporción de enfermos que tenemos. Por ejemplo, yo tengo una prevalencia de 5% de menores de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que de 100 niños, 5 tienen anemia. Eso se llama prevalencia. ¿Cuán frecuente es la enfermedad entre el grupo poblacional que estamos estudiando? ¿Cuán frecuente es? Entonces, miren, es el prevalencia. Hay prevalencia de tuberculosis, hay prevalencia de cáncer, hay prevalencia de todas las enfermedades, hay prevalencia, ¿no? De cáncer de mama es bastante frecuente. Varias colegas solteras, ¿no? Porque muchas de las colegas que estudian medicina se quedan solteras porque se le pasan los años estudiando, no porque sean feas, sino que pues, que se pasan estudiando por su vida, ¿no? Entonces, ya a la hora que quieren casarse se les pasó la edad reproductiva y sus colegas al toque les han atrapado al resto de chicas, pues ya no tienen dónde coger. Y muchas de ellas se quedan solteras, ¿no? Bastante prevalencia hay en madres solteras. Yo le digo, yo soy jefe de departamento de pediatría, soy neonatólogo de profesión. En mi servicio, porque es neonatología, en el tiempo que estoy, he tenido dos personas con cáncer de mama, ¿no? Eran las dos solteras, una falleció y otra está viva. Y así,
la doctora de rehabilitación, que de repente la conocen, también tiene cáncer de mama soltera también. Entonces hay altísimos riesgos, pero las que son casadas también de vez en cuando les dan, ¿no? Entonces eso es prevalencia. El cáncer de cuello uterino ya la prevalencia ha bajado. ¿Por qué? Porque ahora se vacunan. Hay vacuna para el cáncer de cuello uterino. Dos cánceres eran el azote de la enfermedad en el cuerpo: el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, propio de sus genitales, ¿no? Los mamas no tienen los varones, ni útero tienen los varones, ¿no? Entonces las mujeres padecían de eso, ¿no? Aunque, bueno, podría ser, ¿no? Entonces, eso, hay una prevalencia para eso. La prevalencia es alta y ha aumentado la prevalencia, ¿no? De tal manera que ahora los seguros oncológicos, porque yo tengo un seguro, ahora me cobran más. No dice que hay más cáncer, ¿no? Motivo es cuestión de que ustedes lo estudien. Entonces, en la probabilidad condicional dice valor predictivo positivo, la sensibilidad por prevalencia sobre sensibilidad por prevalencia más 1 menos especificidad por 1 menos prevalencia. Esta fórmula, ¿para qué me servirá? Me permite calcular el valor predictivo positivo teniendo sensibilidad y prevalencia, sensibilidad y prevalencia de cualquier prueba. No necesito calcular. Esta es la relación de valor predictivo y valor predictivo negativo. Yo podría calcular la prevalencia acá también. Si no conozco la prevalencia y tengo la sensibilidad del valor predictivo, puedo calcular despejando, puedo calcular la prevalencia, ¿no? O cualquiera de ahí, de esa ecuación, esa relación entre prevalencia, sensibilidad y valor predictivo es expresada en base a este teorema de Bayes. Muchos de los problemas les podrían venir así. Les dan sensibilidad, prevalencia y especificidad. Calcule el valor predictivo positivo, les dicen. No van a poder hacer la tabla tetracónica, ¿no? Van a tener que calcularlo de frente con estas formulitas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la prevalencia es como ya les expliqué la prevalencia. La prevalencia del número enfermo es 1 menos P, ¿no? 1 menos la prevalencia, ¿no? Si es en tanto por 1. La sensibilidad, hay la explicación de la formulita. Sí, dígame. Condicional. Cuando hagan estadística y estudien el capítulo de probabilidades, le podrían hablar de probabilidad condicional. Nosotros estamos llenos de probabilidades, no se lo han dado cuenta, ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico tenemos probabilidad de acertar. Lo que pasa es que de acuerdo a la experiencia ustedes van a tener más probabilidad de diagnosticar tal enfermedad de acuerdo a su capacidad de experiencia, ¿no? O de acuerdo a cómo examinan a su paciente, de acuerdo a cómo saben operar también, ¿no? Operan mejor unos que otros debido a su expertise. Entonces tienen más probabilidad de éxito, más probabilidad de éxito. Hay más probabilidad que les fallezcan los pacientes para algunos que otros también. Todo es una probabilidad, ¿no? Y eso es de acuerdo a lo que hayan estudiado y a lo que hayan revisado con su paciente. Entonces todo es probabilidad, ¿no? Por eso que cuando van a ser denunciados ustedes digan, no, pues nadie tiene 100%, todo es una probabilidad. Hay una probabilidad de equivocarse. Por eso que hay discusiones clínicas, ¿no? Ahí en el hospital agarran discusión clínica porque el caso está tranca, no es fácil, ¿no? Porque es una probabilidad hacer el diagnóstico. Entonces comenzamos a rehabilitar casos anteriores para que sean similares. De repente habla un tío que ha vivido bastante y se la sabe todas, ¿no? Entonces nos ayuda a hacer el diagnóstico para esos casos difíciles. Hay una patología que se llama fiebre de origen oscuro o no determinado, ¿no? Paciente hace fiebre y no sabemos por qué. Hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, el caso de un colega, un ginecólogo acá que falleció, tenía fiebre, no sabemos que tenía un cáncer. Las enfermedades virales, por ejemplo, producen fiebres de larga data, la chikungunya, 2-3 meses de citomegalovirus, 6 meses de fiebre. Entonces, ahí tienen que hacer el diagnóstico. Entonces, para eso es la probabilidad, ¿no? La siguiente. Miren la probabilidad condicional. Acá es enfermedad sobre las pruebas positivas, lo mismo que estoy diciendo, pero ya desarrollado con números, ¿no? con significado. Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Y el teorema de Bayes
para los no enfermos cuando la prueba es negativa. O sea, no solamente valor positivo o negativo, sino para las otras probabilidades condicionales. ¿Qué quiere decir acá? ¿Cuál es la probabilidad que no tenga la enfermedad cuando la prueba le salió negativa? Que no tenga la enfermedad de tal manera que la prueba le salió negativa. Es una probabilidad condicional. Entonces, ¿cómo lo desarrollan? Aplicando esta pequeña fórmula. Es una pequeña fórmula sencilla de recordarse. Ustedes que tienen memoria fotográfica, la siguiente, por favor. Ya. Hemos terminado con esos, la reproductividad. Pasamos a otro. Estos indicadores tienen, el capítulo 4 era indicadores, ¿no? Eran 5 capítulos, este es el 4º capítulo. Índice de influencia pronóstica, cociente de probabilidad, razón de resultado. Todo se refiere a lo mismo. En inglés, aquí con radio. Ustedes lo van a ver en esto, ¿no? Si que manejan programas SPS, Stata, Info o Minitab, no sé qué programa estadístico manejen, ¿no? Como buenos estudiantes, los resultados van a ser en inglés, entonces van a encontrar like radio, ¿no? Y se está refiriendo a esto. Este es lo mismo, ¿eh? Son diferentes nombres para una misma prueba, que se llama razón de verosimilitud también, ¿no? Es lo que más se usa. Pero es lo mismo, diferentes nombres para lo mismo. La siguiente, por favor, ¿no? Razones de probabilidad también se le denomina, y ahí está la definición, ¿no? ¿Y por qué se hizo esto? Para evitar que la prevalencia interfiera. Cuando veamos los ejercicios van a ver que la prevalencia interfiere con los resultados de la sensibilidad y especificidad. Entonces para eso inventaron las razones de probabilidad que no se ven afectados por la prevalencia. Casi. ¿Aló? Sí. Miren la siguiente, por favor, para que vayan viendo la formulita. Listo. Miren cómo se calcula el coeficiente de probabilidad positivo y coeficiente de probabilidad negativo. Sensibilidad sobre 1 menos especificidad. En base a la sensibilidad y especificidad. No interviene en la prevalencia, el coeficiente de probabilidad. Miren, depende del número de personas, no de la proporción de enfermos, ¿no? Que la proporción de enfermos es la prevalencia. La siguiente, el anterior, por favor, otra manera de expresarlo, sensibilidad, lo mismo. La siguiente, pero en valores. Algunas características, ¿no? Algunas características del eco radio. La siguiente. Acá los valores que pueden tomar los medios. Es suficiente, moderada, escasa o insignificante en la prueba. Categoriza el tipo de prueba. En los trabajos ya, claro. Artículo 6, una ley que me parece. Sí. ¿Ese significa prevalencia por siempre? No es prevalencia. Esa es probabilidad de error. Es el error alfa, ¿no? P es la probabilidad de que tú te equivoques al haber hecho este trabajo, ¿no? Un claro ejemplo, ¿cómo es esta equivocación? Ahorita les pongo el ejemplo. Hacen una encuesta de quién va a ser el alcalde, el nuevo alcalde, supongamos que estamos en el ejemplo. No les pregunto a toda la población limeña, ¿no? Solamente cojo una muestra de 200 personas. Hay varias encuestadoras. Una encuestadora dice, no, 30% Castañeda, el otro dice 50%. ¿Por qué hay variación entre ellos? No, porque como tomo una muestra, tengo probabilidad de cometer errores. Y ese P indica
qué probabilidad de cometer errores tengo. Y ese P debe ser menor del 5% para que sea aceptable en estadística. No tiene que ser P menor de 0.05. Dice alguno, dice P menos 0.1, quiere decir que casi no tiene posibilidad de cometer error y que su prueba tiene mucha valor. La encuesta que ha hecho. Es el P. Y ahí están los valores de la siguiente. En un resumen, de todo se hace en base a la tabla tetracónica. Un resumen que decía la que por medio, positivo, negativo, un resumen de todo lo que lo hemos chambeado. Acá le hemos agregado valor global de la prueba que se calcula así: A sobre D igual a ya. Es un pequeño formulario. La siguiente. Pero estos son para pruebas dicotómicas. Ahorita vamos a ver. La siguiente. Miren, la probabilidad post-prueba. Y ustedes se preguntan post-prueba. ¿Por qué post-prueba? Les vuelvo a repetir el caso, el ejemplo de la TB. La definición de tuberculosis es que sea un tosedor de más de 15 días, o sea, un sintomático respiratorio. Entonces viene un paciente, le pide una placa, y la placa, estoy en duda. Entonces, estoy en duda. Y para eso me sirve la probabilidad post-prueba, ¿no? Le voy a pedir un BCAN-SCUT, pero ¿qué probabilidad tengo después de haber hecho la prueba de que acerte el diagnóstico, que tenga TB? Porque no a todos les voy a pedir, bueno, tiene asma, mi compadre, ¿no? Y entonces siempre. Entonces no es tuberculosis. Le tomo una placa y me parece que no, ya no le pido BCAN-SCUT. Entonces, eso es la probabilidad post prueba. Le pido una prueba, ¿qué probabilidad tengo de que pedirle la otra prueba? No lo voy a pedir por las puras, lo voy a traumar. Porque si usted le pide una prueba a un paciente y por las puras va a decir: doctor, usted me he dormido anoche porque usted me ha dicho que tenía enfermedad y no tengo nada. Hay quejas respecto a eso. Entonces esa es la probabilidad post prueba. O sea, una vez que hemos hecho la prueba, ¿qué probabilidad tiene de que tenga la enfermedad? Prevalencia, la prevalencia es una probabilidad pre-prueba, la probabilidad post-prueba, miren, acá está P-odds. Odds también es la mejor radio, ¿no? Res-odds, ¿no? Odds, miren, prevalencia menos uno sobre... no, este es otro, diferente, la me está equivocando, de tanto número. A esto se refiere odds 1 y odds 2, para calcular la probabilidad post-prueba. La probabilidad pre-prueba es la prevalencia en sí. Y después de haber hecho una prueba, es la fórmula. Otras pruebas que se utilizan: la exactitud, la certeza diagnóstica, índice de Youngling. ¿Y para qué servirán todas estas pruebas? Índice de Youngling, certeza diagnóstica. ¿Para qué servirán todas esas pruebas? Si parecía que se acababa todo. La siguiente, índice de Youngling. ¿Para qué me sirve el índice de Youngling? No. Miren, esto fue prueba por WJ Youngling en 1950, o sea que acabando la Segunda Guerra Mundial, mi pata estaba pensando, ¿no? en esta prueba, ¿no? ¿Qué hace esto? Refleja la diferencia de tasa entre lo verdadero positivo y negativo. Teóricamente, si es igual a 1 es lo que vale. Entonces, sumando la sensibilidad más especificidad debe darme 2. Es decir, tiene que ser 100% los dos, ¿no? Para que el índice de Youngling sea efectivo. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Tiene la ventaja que pierde la idea de la prueba diagnóstica si es buena o no. ¿Y por qué? Porque miren, no considera, porque acá no considera la sumatoria, miren, acá no considera eso. Si tiene más efectividad que sensibilidad. Entonces ese valor se hace en la siguiente. Concordancia. ¿Para qué me sirve la concordancia? Para evaluar lo que les decía, ¿no? Que le doy leer una placa a dos diferentes radiólogos y cada uno me da diferente. Entonces para eso me sirve la concordancia. Entonces va a haber concordancia intraobservador y concordancia
interobservador. Inter quiere decir entre, intraobservador del mismo observador en varios días. La siguiente. Y para la concordancia se usa el índice de Kappa. Ahí está la pequeña fórmula del índice de Kappa: coincidencia observada y coincidencia esperada. Formulita que ustedes fácilmente lo pueden calcular. Y la fórmula es esta, por si acaso, no se ven coincidencia observada menos coincidencia esperada sobre 1 menos coincidencia esperada. ¿Y cómo se calcula la coincidencia observada y la esperada? Abajo les damos pequeña formulita. Pero ya le estamos dando todas las pruebas que existen, en la medicina. La siguiente: valoración del índice de Kappa. Sin acuerdo casi perfecto cuando se acerca uno. Tiene gran acuerdo, todos diagnostican igual. Fue hecho por Landis y Koch hace tiempo este índice de Kappa. Ahora sí. Bueno, ahí el coeficiente o índice de Kappa les da algunas características. Por el mismo patólogo sobre las diferentes ocasiones. El mismo patólogo lee los tejidos, también se puede equivocar, para eso sirve. Les explico un poco en forma, con ejemplos de qué se trata el coeficiente de Kappa, pero yo les explicaba fácil la diferencia de opiniones respecto a un diagnóstico. Vayamos a los ejemplos que tiran. Hoy es temprano, menos mal que tenemos toda la mañana. Ejemplo 1, miren, datos que se incluyó en estudio, se incluyó 2.641 pacientes con sospecha de cáncer de próstata, que tienen solo varones, no las mujeres. Así que después de 50 años, alto rectal a todos. Durante su exploración se recogió el tacto rectal, miren, ya les va a tocar, no se desesperen, realizado con estos pacientes según este fuese normal y se contrastó con el posterior diagnóstico obtenido por una biopsia prostática. Le hicieron el tacto rectal y vieron si era útil el tacto rectal, o por la pura le están metiendo la mano también. Y hay que protestar, pero no es así. Vamos a valorar si el tacto rectal sirve o no. La siguiente. Bueno, algunos van a decir, ¿qué sientes? Siento que lo amo, van a decir a van a salir del closet, ¿no? Bueno, los resultados después de hacer estos 2.641 porcentajes se ven acá, ¿no? Los que tuvieron cáncer, los que tuvieron patología benigna, quiere decir tuvieron adenoma de próstata, ¿no? Por las puras no le van a meter el dedo, pero tienen que tener algún síntoma, ¿no? Entonces tenían adenoma de próstata y otros tenían cáncer. ¿Cuánto fue el resultado tanto normal y anormal? Y acá tienen la tabla tetracónica. Sensibilidad, ¿no? Efectividad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿no? Fácil, ¿no? Entonces, eso van a hacer con un ejemplo a la siguiente. Miren, sensibilidad, valor predictivo. Razón de verisimilitud, razón de... Aplica la fórmula nomás, ¿no? Lo que está ahí, ¿no? Eso ya es insulso, es sumar y dividir. Y le sale así, en tanto por 1 se multiplica por 100 y sale porcentaje. Entonces, más fácil que la tabla del 1, como dicen, ¿no? La siguiente. Se encontraron un total de 1.100, la conclusión es esta, se encontraron un total de 1.121 casos de cáncer, lo cual representa 42%, o sea, una prevalencia de 42%, ¿no? La sensibilidad del tacto rectal para detectar fue 56%, o sea, la mitad nomás, le metieron el todo por las puras a la mitad, ¿no? 55, y la especificidad fue de 82%. O sea que no es tan útil el tacto rectal, ¿no? Pero bueno, todavía no se pierde la costumbre y se sigue con lo mismo, ¿no? El siguiente. Los conceptos de valores predictivos.
comentarios. Ejemplo 2. VIH, ahora le toca VIH, al HIV. SIDA, ¿no? Por si acaso, si no lo tienen claro. Miren, se le aplica a la población caleña. Caleña se refiere a Cali, Colombia, no a Calipuy de Perú. Cali, Colombia. Tiene 2.800.000 habitantes, ¿no? Se asume que hay 6.000 pacientes positivos, ¿no? Lo cual le da una prevalencia de 0.% baja prevalencia. No tiene mucho SIDA, según este estudio. La siguiente. ¿Por qué pongo baja prevalencia? Para ver cómo la prevalencia afecta a las pruebas, la sensibilidad que se hace. Los resultados ahí están. Igual la tabla tetracónica, valor de la prueba, y acá si tienen SIDA y no tienen SIDA. Igual, sensibilidad, esto sobre esto, especial, esto sobre esto, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Más fácil que la tabla del 1, la siguiente. Bien, ya, todos, hasta valor productivo. Es cuestión de aplicar, más fácil que la tabla del 1, la siguiente. Entonces los resultados lo dan en forma redactada, ¿no? Para que tengas un poco de forma, ¿no? Por así, 29% con un resultado positivo resulta realmente afectados, ¿no? Y un 70% de los mismos no presentan la enfermedad. Resulta obvio que en una comunidad como la caleña la obtención de esta prueba no resultaría útil debido a la alta proporción de falsos positivos que conllevaría. O sea, mucha gente le salía positivo y no tenía la enfermedad. Un resultado negativo permitirá descartar la enfermedad, pero los positivos los asustaban, ¿no? Cuando la prevalencia es baja. La siguiente. Ejemplo 3. ¿Qué pasa cuando la prevalencia es alta? ¿Cómo afecta la prevalencia a la sensibilidad y especificidad? Estos son los resultados. La siguiente. Miren, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo. La siguiente. La prevalencia es 28% ya. La siguiente. Mucho mayor. Por lo tanto, si la prevalencia es alta, el resultado positivo tiende a confirmar la preferencia de los. Es decir, cuando la prevalencia es alta, la sensibilidad es utilísima. Pero si tiene baja prevalencia, no conviene tomar esto. ¿Qué han hecho acá? Les han tomado la prueba a todos, ¿sabes? Eso se llama tamizaje. Tamizaje, cribaje, se llama cuando yo le tomo a toditos la prueba. No me interesa si tienen síntomas o no. ¿Dónde se hace tamizaje? Por ejemplo, yo soy neonopediatra, después hice 2 años de neo, porque la soy especialidad 2 años más de YAPA. En neonatología nosotros hacemos tamizaje. ¿Qué tamizaje hacemos? Tamizaje para enfermedades de baja prevalencia. Quiere decir, tamizaje para aquellos pacientes que tienen enfermedades raras. Hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, jarabe de Arce, en bioquímica le van a sacar los ojos con esas enfermedades de baja prevalencia. Galactosemia, enfermedad de Gaucher, enfermedades raras. Les hacen 4 gotas, les sacan 4 gotas de sangre y luego lo envían al laboratorio y detectan, ¿no? Detectan si tienen. Miren, nosotros en estos 3 primeros meses que nos evaluamos, nos ha salido una fibrosis quística en enero. Tenemos 9.000 nacimientos al año, muy pequeño total. Una fibrosis quística, me ha salido una hiperplasia suprarrenal congénita, que es un trastorno metabólico, y me ha salido un hipotiroidismo en febrero y el otro en marzo. Entonces, ¿por qué me ayuda esto? Porque ya le puedo dar tratamiento. Esa hepatita que tenía, sobre todo hipotiroidismo, no va a tener retardo mental ni carga, ¿no? Porque le estoy dando la hormona tiroides de nacimiento. Una gran cosa. Y la fenilcetonuria le doy corticoides porque las glándulas suprarrenales no son suficientes, ¿no? Le doy corticoides y biberones con sal porque son perdedoras de sal. O sea que ellos en vez de azúcar toman biberones de leche con sal, ¿no? Pero así es su tratamiento, ¿no? Les parece raro, pero ustedes van a ver lo bonito que es la medicina en algunos casos. Entonces, y así, ¿no? La fibrosis quística, bueno, hay tratamiento ahora, ¿no? Hay un tratamiento un medicamento exclusivo para fibrosis quística. Ellos hacen problemas de páncreas y problemas pulmonares quísticos, ¿no? Entonces hacen enfermedades respiratorias. Bueno, nos hemos desviado un poco
Eso es tamizaje, hacemos tamizaje auditivo. A todos los que nacen le hacemos una prueba acústica. Y eso nos ha permitido identificar sordera de nacimiento y ponerle audífonos para que puedan estimular su oído. Le hacemos tamizaje cardiológico, o sea, apenas nace a todos. Tamizaje oftalmológico, a todos los prematuros le hacen oftalmoscopia. Entonces, el diagnóstico desde el nacimiento. Para eso es una prueba de tamizaje. Cuando hablamos de tamizaje, cribaje, quiere decir que a todos. Otra prueba conocida, por ejemplo, de tamizaje y que ya se ha dejado de hacer, era el Papa Nicolau. Habrán escuchado de repente, ¿no? Papa Nicolau en sus madres, que se hacían todas las madres que tenían, tomaban una muestra de cuello uterino. Ya no se hace porque ahora tenemos la vacuna para el cáncer de cuello uterino. ¿Se olvidó? Temblor, había temblor. Ah, ya. Bueno, acá no pasa nada. Es que están escuchando ustedes, por eso hay temblor, ¿no? Con esa calidad de alumnos, ¿para qué más? Además, no hay dónde correr, si lo único tienen que tirárselo, ¿no? Tira al otro lado. La siguiente, ejemplo 4, ya con estos ejemplos ya ustedes están tirando cualquier cantidad. Miren un ejemplo de cáncer de mama, de enfermedad mamaria, la biopsia por aspiración y la biopsia quirúrgica. Miren cuántas pruebas podemos pedir. El examen biomanual que se hace en las mujeres o van a un colega para que se los haga, la mamografía, la biopsia por aspiración y la biopsia quirúrgica. Mira cuántas pruebas se pueden hacer para llegar al diagnóstico. La siguiente, y ahí les explico más o menos, ¿no? Proceso de toma de decisiones para las probabilidades, ¿no? El resultado, miren, de exploración anual, una mujer de 54 años, ¿no? Con resultados normales de exploración mamaria, ¿no? Se dice que las probabilidades son bajas, 0.3% nomás. El resultado normal de la mamografía, porque varias mujeres se hacen la mamografía, es un poco dolorosa. Lo agarran a la mama, lo aplastan, sí, y es doloroso, lo aplastan con hamburguesa y el estómago. Las chicas van a saber de acá unos años, porque todavía son jóvenes. Poner el cáncer mamario con la mamografía es 13%. Bajo, ¿no? Por aguja, miren, se aumenta hasta 64% de probabilidad de hacer diagnóstico. La siguiente, miren cómo va acercando, cómo se mueve la probabilidad diagnóstica con cada prueba. Miren, 0 de diagnóstico, no, 0.3. ¿Por qué? Porque hay 0.3% de prevalencia de cáncer de mama en mujeres. O sea, no empezamos de 0, ya empezamos con una probabilidad sin haberle hecho ningún examen de tener la enfermedad. Sin hacer un examen hay gente que tiene cáncer de mama. Por supuesto no en ustedes, en gente un poquito más mayor, ¿no? Después de una mamografía aumenta la probabilidad hasta 13%. Después de una biopsia por aguja aumenta hasta 64%. Entonces, el propósito de los estudios diagnósticos es desplazar las probabilidades. Voy viendo pruebas para acercarme al 100% de certeza y decir que tiene la enfermedad. Para eso, ese es el propósito de las pruebas diagnósticas, ¿no? La siguiente, la prueba perfecta, no hay. Todas las pruebas casi tienen siempre un pequeño porcentaje, 0.01% de error, las pruebas más exactas. Lo ideal sería que una prueba perfecta no sea invasiva, o sea, no le saquen una biopsia a la mujer porque duele y se podría determinar el diagnóstico, no existe. La biopsia es la prueba, pero hay dolor. Y puede ser que no tomen la muestra en el lugar indicado. Sin embargo, en la realidad todos los estudios son falibles, ¿no? Ojo, la conclusión, miren, todos estos deberían ser correctas todas las pruebas, pero no es así, pues. Por eso que ustedes tienen no es 100%. Entonces, no hay 100%. En la realidad no existen pruebas fiables, 100%. Tienen que juntar su experiencia clínica más las pruebas y ustedes deciden el diagnóstico. Las pruebas no le van a decir el diagnóstico. Son de ayuda diagnóstica, pero al final el diagnóstico las son. Si no, las máquinas, ¿qué harían las grandes instituciones? Contratarían un laboratorio y personas que tomen la muestra y hasta el diagnóstico, pues, para que necesitan médicos. No es así. No es así.
miren, acá algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de la persona que tiene un resultado positivo. Entonces, miren, la biopsia por aguja sin cáncer. Esta es la biopsia por aguja y esta es la biopsia quirúrgica. Biopsia quirúrgica quiere decir después que le está operando, saca una muestra y lo manda al patólogo. Esa es la más exacta. Pero es cuando ya lo operé, pues. Entonces no vale. Lo ideal sería una prueba antes, pero no existe. Entonces siempre nosotros estamos arriesgando, ¿no? Con el diagnóstico, con el tratamiento. Para eso evaluamos sensibilidad, especificidad. Así que, y ahí está el cálculo de cómo se hace. Los ejemplos que hemos tomado, cómo se calculó en este estudio que se le hizo por aguja, la punción por aguja antes de operar y cuando ya lo operaron. Si verdaderamente la biopsia por aguja sirve, lo comparo con la biopsia quirúrgica, que es el diagnóstico definitivo. Generalmente para el diagnóstico definitivo yo tomo una prueba que se llama gol estándar, que es la prueba que me dice que tiene o no tiene la enfermedad. A veces no es una prueba, a veces es la prueba más el criterio clínico. La siguiente. Esta es la otra manera de separar 14 de 15 enfermos diagnosticados. ¿No? Ese es otro ejemplo, ¿no? Más ejemplos de la biopsia para que ustedes lo puedan revisar. La siguiente. Igual, ¿no? La siguiente. La especificidad, primero la especificidad, luego la especificidad. Ahora el cálculo de los valores predictivos positivos, la biopsia por ojo con la biopsia quirúrgica, la siguiente. ¿No? La siguiente, para que vean, ¿no? Primero la sensibilidad, la siguiente. Luego la especificidad, el valor predictivo negativo, luego el valor predictivo positivo. La siguiente. Desde donde solamente una prueba falló. La siguiente. Las razones de probabilidad, el que Jorge Idio mencionaba, también se calcula del mismo estudio, y son ejemplos más. La siguiente. Ahora le agrego cuando tenía tumor palpable y cuando no tenía tumor palpable. Entonces miren, cuando el tumor palpable sí, le tocaba y se veía el tumor, me resultará la biopsia, no me resultará. Y acá pongo otra variable, ¿no? Y me sale el valor predictivo positivo y comparo con ambos. Por supuesto, con tumor palpable aumenta esto. Curva ROC. ¿Han escuchado curva ROC? ¿Alguien ha escuchado? ¿Para qué servirán las curvas ROC? No todas las pruebas son iguales. No todas las pruebas son iguales. Hay pruebas que le dicen positivo y negativo, pero hay pruebas que no. Por ejemplo, la glucosa no me dicen glucosa positiva o glucosa negativa. Me dice 80 de glucosa, 90 de glucosa. ...120 de glucosa. Entonces me da una serie de números. Creatinina, por ejemplo. Varias pruebas son así en números. Curvas ROC, ¿no? Para eso sirven pruebas continuas, ¿no? Que me dan números. Tenemos colesterol. Varias pruebas son en cifras, ¿no? Hay algunos que son dicotómicas, le salió positiva, negativa la prueba, la biopsia, pero hay que son continuos, le dan, o sea, continuo quiere decir que sea una serie de valores. Para eso sirve el curva ROC, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos
el tamaño de las glándulas mamarias, los valores de fosfatasa alcalínica, el dolor mamario, por intensidad también. La siguiente. No, y ahí vemos los puntos de corte, ¿no? Considerados como positivos y considerados como negativos. Y le hago nuevamente una tabla tendracónica. Esta no es la mejor manera de evaluar una prueba sanguínea. Entonces, la mejor manera de evaluar la siguiente es mediante la curva roja. La tabla tetracónica queda chica para eso. Entonces, la curva roja. Y acá tenemos dos curvas: personas sin enfermedad, personas con enfermedad. Dos curvas. ¿Qué pasa en la realidad? La siguiente. Esto significa la frecuencia. La siguiente. Sigue. Bien. Personas sin enfermedad y personas con enfermedad. Esto de acá es un eje. Y lo que me revela acá es la cantidad de personas, la frecuencia. Y esta va al área bajo la curva de Gauss. Está el 100%. Entonces, por áreas. Entonces, como se entrecruzan los verdaderos positivos, tenemos falsos negativos y falsos positivos. La siguiente. Mire, ese punto de corte puede ser hacia acá y hacia allá. O sea, puede mejorar los falsos negativos y los falsos positivos diferentes. Según digo, a partir de 120 tienen diabetes. Y si digo a partir de 110, y si digo a partir de 115, a esto se refiere el punto de corte. Lo arrimos en un lado o lo arrimos en otro. Porque este acá es la frecuencia de cuántos pacientes tienen dentro de los valores que tiene esa prueba. Acá está 0, 100, 50, 200, 300, así. Tanto el colesterol, creatinina. Entonces, miren, de acuerdo a cómo se mueve la prueba, me va a modificar lo verdadero positivo o lo verdadero negativo. La siguiente. Entonces, ¿qué hago para eso? Mejor mido con cada valor, me calcula la sensibilidad y especificidad. Esto lo hacen las computadoras más fácil, ¿no? Porque manualmente con cada valor, si me salió 1.2 de creatina en sangre, ¿qué sensibilidad tiene? ¿Qué especificidad? Si me salió 1.4, ¿qué sensibilidad? Sí. Obviamente le calcula la sensibilidad para cada valor que me salga. ¿Quiénes tienen enfermedad? La siguiente. Y eso me permite trabajar esta tabla, ¿no? Que es sensibilidad sobre 1 miliespecificidad. Y cada punto es el valor. ¿Qué voy a hacer yo? A escribir una curva tratando de dividir los puntos que me han salido los resultados. La siguiente. 1 miliespecificidad, 87 este punto, ¿no? Eso es lo que me sale, ¿no? ¿Cómo se determina? Este segundo valor, este tercer valor, este cuarto valor, este quinto valor, así sucesivamente, ¿no? Y está cada valor, trazo una curva, miren, y me resulta esa curva, ¿no? Y es así como se saca la curva roja. La siguiente. ¿Eso lo hacen las computadoras, los programas mismos? Sí, lo hacen los programas mismos, pero si quieren lo puede hacer a mano, lo estoy mostrando como para que tengan una idea cómo se hace, ¿no? Cómo resulta. Hay más claro que el agua, ¿no? Pero aparece el gráfico. Claro, más claro que el agua, ¿no? Ahí está. Esta es la curva Corr, ¿no? Este ejemplo hipotético de una curva Rock, ¿no? La siguiente. Miren, ¿dónde debo decir que son positivos y negativos? Esto se llama el punto de inflexión. Acá el valor que se encuentra en el punto de inflexión es el punto de corte. Por ejemplo, para decir, tiene la glucemia de bote es 120. Este valor que me choca acá, este es el valor que debo tomar. El punto de inflexión, que me permite decir que a partir de este valor, la prueba es buena. De ahí se han descubierto, bueno, cuándo es creatinina alta, cuándo es calcio alto, por la curva roja. No porque a mí se me ocurrió. Piensen, ¿no? Salió con esta prueba. O sea, ya tienen capacidad, ustedes si encuentran una nueva prueba continua, allá lo valoran. Procalcitonina, que son últimas pruebas. De repente descubren una nueva sustancia que es predictor para uno, ¿cómo se llama? Ustedes ya lo publican con valores normales, ¿no?
aplican la curva ROC. Ya saben, más fácil que la tabla de 1. La siguiente. Miren, acá tenemos dos curvas ROC para comparar, ¿no? ¿Cuál prueba es mejor que la otra? Ahí estoy comparando dos pruebas. Los que tienen mayor área, ¿no? Son los que tienen mayor utilidad. Y acá tenemos varias pruebas, ¿no? De diferentes pruebas. ¿Cuál será mejor que la otra? ¿Cuál prueba es mejor? De pruebas continuas, no de las positivas y negativas. Esta es la manera, a través de la curva ROC, comparar varias pruebas. Ya saben, ya. Habrán visto el estudio y ¿para qué hacen esto los procesos? Y es por eso, para comparar cuál prueba es mejor que la otra, comparando pruebas continuas. La siguiente, miren, mala, regular, buena. Mientras más panzona sea, mejor, ¿no? La prueba, ¿no? Ahí está más claro que la otra. Si es más aplanada, no tiene curvas, mala, ¿no? Si tiene buena curva, sí, buena. No piensen en la chica, ¿no? Poca curva, mala, ¿no? Es por la prueba de estadística, por la prueba de laboratorio, ¿no? Hay también otras curvas, las curvas de Lorentz. Así se quieren marear poco a poco, se van mareando. A la prueba continua también, la siguiente. Acá les voy a mencionar de que el porcentaje de acumulado, el porcentaje de sanos y enfermos. La curva de Lorentz emplea el índice de Gini y el índice de Pietra. Pero ya lo voy a dejar eso como tarea para la casa, vea mucho, ¿no? Eso quiere decir que hay más, ¿no? Nos hemos quedado chicos, ¿no? Nosotros con las cosas, ¿no? Hay más, ¿no? Hay más cosas que evaluar. Solamente pegamos de pruebas diagnósticas, miren cuántas cosas que se pueden calcular, cuántas cosas. Y ustedes cuando piden una test, ven el inserto, ahí dicen sensibilidad, especificidad y valor predictivo. En cada prueba diagnóstica, se hacen ustedes que andan viendo asustados por el embarazo de la chica, te hacen una prueba de orina y ahí le dicen sensibilidad y especificidad cuando compran la prueba, ¿no? Hay pruebas Monse que muchas veces dicen, no te embarazas y después de 3 meses le creció la barriguita, ¿no? Se compró una prueba chancho porque tiene baja sensibilidad. Entonces cada vez que compran una prueba sacan el inserto y ven que hay sensibilidad y especificidad. Ya por lo menos algo, pero nada. La siguiente, por favor. Por dudas, no hay duda, pero ya está más claro que el agua. Miren, en este diagnóstico vamos a hacer una breve introducción porque ya están medio cansados ustedes, ¿no? No, allá seguimos. ¿Qué hacemos nosotros? La siguiente, ¿qué hacemos? Nosotros no pedimos una sola prueba, pedimos varias pruebas. Entonces, mientras más pruebas, más nos acercamos al diagnóstico y empezamos el tratamiento. Mientras más rápido hacemos el diagnóstico, más tratamiento. O a veces pedimos pruebas por la cura, porque hacemos gastar plata al paciente por la cura, solamente por porcentaje que nos dan. Por ejemplo, Quito le da su 20% por pedir una placa. Negocio también. Pero ustedes, como son honestos, van a pedir las pruebas necesarias. Por pedir una tomografía, le dan su porcentaje al médico. Entonces, pero como ustedes van a ser científicos, van a pedir las pruebas necesarias, no por las pruebas. Pruebas que les van a ayudar a mejorar su diagnóstico para iniciar su tratamiento. Mire, este es el umbral diagnóstico, acá quiere decir que no tienen enfermedad, y este es el umbral del tratamiento cuando ya han hecho el diagnóstico. Son probabilidades. La siguiente, más fácil que la tabla de 1, pruebas múltiples. Tienen dos formas de pruebas múltiples, ¿no? Pedirlas a la vez, o primero pide una prueba, después la otra y después la otra. Más consultas va a tener con el paciente, ¿no? O de una vez llega todo, le da una batería. ¿Cuál será mejor? Vamos a verlo. La siguiente. Hay pruebas en serie y hay pruebas en paralelo. En paralelo quiere decir que las pido de una vez, toda la batería. Y en serie pido unas pruebas y luego pido otras si son necesarias. La siguiente. Pruebas en paralelo, ¿no? Miren, algunas características incrementan la sensibilidad, por lo tanto el valor predictivo negativo, la especificidad y el valor predictivo disminuye, ¿no? Pero estas características tienen las pruebas en paralelo. La siguiente, con urgencia, por ejemplo, en
por quién se pide esta prueba. El positivo resulta si es positivo en cualquiera de las pruebas y negativo si todas las pruebas resultan negativas, ¿no? Si todas las pruebas resultan negativas será negativo. Si es positivo se resulta positiva en cualquiera de las pruebas, basta una nomás, ¿no? Pero para que digan que está negativo, todas las pruebas tienen que ser negativas. Miren ese. Y alguna característica mala siguiente, pruebas en paralelo. Lo que se quiere es pruebas de alta sensibilidad, valor predictivo negativo y baja especificidad. Eso es lo que se requiere, estas tres pruebas en conjunto. La siguiente, pruebas en serie, eso llamamos post-prueba, la probabilidad, la siguiente. Pruebas en serie, algunas en consulta externa, los atendidos en consultorios privados. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esto es en serie? ¿Por qué? Porque hay algunas pruebas que son riesgosas. No vas a pedirlo de frente, por eso que existen estas pruebas en serie. Primero ponemos pruebas no invasivas y luego las pruebas invasivas. De frente no nos vamos a hacer algo invasivo. Entonces, por eso es la idea de que hay algunas pruebas que son en serie y otras en paralelo, porque no son invasivas, hay que pedirlas todas. Pero antes de hacerle, por ejemplo, una biopsia o un cáncer de mama, usted no, apenas tiene sospecha, no le va a pedir biopsia. Tiene que ir la mamografía, la ecografía. Entonces, ¿por qué? Por eso existen las pruebas en serie, no porque se me ocurra a mí ni porque soy negociante, sino porque hay pruebas invasivas y riesgosas, por eso, o porque son muy costosas también. La siguiente. No, por eso existen las pruebas, ¿no? Lo que se trata de maximización de la especificidad y el valor predictivo positivo. La siguiente. Las pruebas en serie están ahí, ¿no? Lo que se requiere son esas características. La siguiente. Miren, acá vamos calculando así la probabilidad pre-test, el R pre-test por el R del test y así sucesivamente hasta tener la probabilidad post-test de cada prueba y vamos sabiendo qué sensibilidad, ¿no? Esto es para las pruebas en serie, el cálculo, ¿no? Ahí está la fórmula de la prueba A a la prueba B. La siguiente, ¿no? Cómo se hace la combinación de pruebas, ¿no? De paralelo en serie, prueba 1 y prueba 2, ¿no? Como su interpretación, tanto en paralelo como en series. Eso lo revisan con calma. La siguiente, ejemplo, se busca diabetes por medio de una prueba de sangre y una prueba de orina. La siguiente, miren, diabético, no diabético, y ambos resultados se tienen estos valores. La siguiente, calcula la sensibilidad y especificidad para la sangre. Miren, la sensibilidad es esa, la especificidad es esa. Calcula la sensibilidad para la orina, miren, la sensibilidad y especificidad es esa, eso lo conocen. La siguiente, ¿no? Utilizadas en paralelo sangre o orina, cualquiera de las dos, utilizadas en serie. Miren, la sensibilidad y especificidad cambia, ¿no? Y utilizadas en paralelo y en serie, ¿no? Cómo es diferente si lo pidiéramos a la vez o pedimos una después otra. Vamos a ver que la sensibilidad y especificidad es algo diferente. La siguiente, pero es la forma como se calcula, ¿no? La sensibilidad y especificidad en cada combinación, miren cómo es la siguiente. La siguiente, yo creo que nos vamos a quedar ahí, ¿no? Ya mucho es como para preguntar en el examen algunas características de estas pruebas. La siguiente, no creo que lleguemos a tomar eso, ¿no? Si no van a decir ese maldito no me dice la ENA para mi estudio, ¿no? N, ¿qué cosa es? El tamaño muestra, ¿no? El tamaño de primero no me dice el efecto que espera encontrar en el estudio. Los dos están que piensan eso, ¿no? ¿Qué efecto espera encontrar? Y el otro me dice, no me dice el tamaño muestra. La siguiente, ¿no? Tamaño muestra. ¿Cómo se calcula el tamaño muestra? O sea, ¿cuántos pacientes van a tomar para hacer este estudio de prueba, sensibilidad y especificidad? Miren, acá se necesita razón de tamaño y muestra, prevalencia de la enfermedad, potencia de la prueba, nivel de confianza. El nivel de confianza es lo contrario al P que dice mi amigo. Si es 0.05, 95% de confianza. Potencia de la prueba es el error de la prueba, ¿no? Potencia del error beta. Este es el alfa y este es el beta. Son valores estándares, ¿no? La siguiente, ¿no? Acá los valores, el alfa y el valor beta que les mencionaba que se necesitan es que ustedes lo escojan antes, ¿no?
qué nivel de significancia tiene, quieren que tenga su trabajo y qué nivel de potencia quieren que tenga su trabajo. Ustedes lo escogen, eso, básicamente. Y ahí está el cálculo de tamaño de muestra para pruebas diagnósticas. Esa pequeña formulita y calculan cuántas personas les salen, ¿no? Pequeña formulita para ustedes, la siguiente. Miren esa pequeña formulita, la siguiente. Y eso es lo que les quería traer. Pequeña formulita para tamaño de muestra, no es tan fácil. Si quieren hacer un estudio, ahí está, de manera completa. Ya les he traído todo, aunque solamente me dijeron que solamente les sabe de valor proyectivo positivo, valor proyectivo negativo, sensibilidad y especificidad, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho una revisión bastante amplia de todo lo que es una prueba diagnóstica y cómo se mide y cómo se utiliza, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahí nos quedamos. Gracias. Lo enviaré al correo del delegado. ¿Ya? Hoy día mismo. Hoy día mismo, ya lo tengo preparado, sino que no lo traje. Ya, profesor. ¿Sabe mi correo? No. Wilfredo C.